Hay pueblos en Australia donde puedes jubilarte legalmente viviendo en un galpón de metal por menos de $500 al mes. Y nadie te habla de esto, porque destruye por completo todo lo que te han dicho sobre cómo debe verse el retiro. No estamos hablando de una cabaña de madera con encanto rústico. No estamos hablando de una casa pequeña con jardín. Estamos hablando de un galpón, de metal, en un terreno rural, completamente legal. Y la gente lo está haciendo ahora mismo mientras tú lees esto. Durante años nos han repetido lo mismo, que para jubilarse con dignidad necesitas una casa propia o un alquiler estable, que necesitas cientos de miles en superannuation acumulados durante décadas de trabajo, que sin eso, el retiro simplemente no existe para ti, que tendrás que seguir trabajando hasta que el cuerpo no aguante más. Esa narrativa está tan instalada que la mayoría de las personas ni siquiera se detiene a cuestionarla. La aceptan como si fuera una ley natural, como si no hubiera otra forma posible de hacer las cosas. Pero hay algo ocurriendo en la Australia rural que contradice todo eso de forma brutal y directa. Personas completamente normales, trabajadores de toda la vida, jubilados con ahorros modestos, están comprando terrenos rurales por $20 o $30,000 australianos. Están levantando galpones bien equipados por otros 20 o 30,000 y están viviendo de forma completamente legal, con todos los papeles en orden, gastando menos de $1,000 australianos al mes en total, incluyendo absolutamente todo. Esos son menos de 500 euros, menos de 400 libras, para siempre, sin alquiler, sin hipoteca, sin casero que pueda aparecer un día con una carta diciéndote que tienes 30 días para irte. Y lo más curioso no es que esto exista. Lo más curioso es que casi nadie habla de ello. Me sumergí durante semanas en este tema de una forma que probablemente roza lo obsesivo. Estudié regulaciones municipales de decenas de consejos locales en todo el país. Leí leyes de planificación rural hasta que se me nublaba la vista. Revisé miles de publicaciones en foros donde personas reales describen su experiencia viviendo de esta manera, con nombres, con fotos, con números concretos. Hablé directamente con departamentos de planificación de varios municipios para entender qué está realmente permitido versus lo que aparece prohibido en teoría, pero nadie aplica en la práctica. Y lo que encontré fue mucho más grande de lo que esperaba. Hay 12 ciudades en Australia con consejos municipales que permiten explícitamente vivir en galpones habitables o que tienen regulaciones suficientemente flexibles como para que la gente lo haga sin ningún tipo de problema real. 12 lugares donde este modelo funciona de verdad, no sobre el papel, sino en la vida cotidiana de personas reales. Los costos son tan absurdos comparados con cualquier otra alternativa de vivienda que resulta difícil creerlos la primera vez que los ves. Terreno rural entre 20 y 50,000 dólares australianos, dependiendo de la ubicación y los servicios disponibles. Galpón fabricado entre 20 y 40,000, dependiendo del tamaño y la calidad. Inversión total entre 60 y 100,000 dólares australianos para tener un lugar donde vivir para siempre, sin que nadie te pueda quitar. Gastos mensuales corrientes entre 800 y 1,200 dólares australianos, cubriendo absolutamente todo: tasas municipales, energía, agua, comida, transporte. Eso es retiro real sobre la pensión. Sin tocar ahorros, sin angustia financiera de ningún tipo. Y voy a contarte sobre cada una de esas 12 ciudades en detalle. Voy a darte los números reales, los requisitos concretos, las ventajas y los problemas reales de cada lugar. Porque esto no es una fantasía ni un truco. Es una estrategia verificada que funciona para personas específicas en circunstancias específicas. Pero antes de entrar en cada ciudad, necesito que sepas una cosa. El número 7 de esta lista va a sorprenderte de una manera que no te esperas. Porque no está en medio de ningún desierto. No está a 500 kilómetros de la civilización. Está mucho más cerca de una ciudad importante de lo que cualquiera imaginaría. Y aún así cumple todos los requisitos del modelo. Cuando lleguemos ahí vas a entender por qué es el punto de entrada favorito
de muchas personas que quieren esta estrategia, pero no están dispuestas a cortar completamente con el mundo urbano. Si esta información te parece útil y crees que hay alguien en tu vida que necesita escucharla, suscríbete y dale like ahora mismo. No cuesta nada y ayuda muchísimo a que esto llegue a las personas que de verdad lo necesitan. Empecemos por el número 12. Jamestown, South Australia. Una ciudad de aproximadamente 1.400 personas, situada a unos 200 kilómetros al norte de Adelaide, algo más de 2 horas por carretera sellada en buenas condiciones. No es un lugar que aparezca en ninguna guía turística. No tiene nada especialmente llamativo a primera vista. Pero tiene algo que vale mucho más que el atractivo turístico cuando estás pensando en dónde pasar el resto de tu vida sin preocuparte por el dinero. El Consejo Municipal de Jamestown ha desarrollado con el tiempo un enfoque relativamente permisivo hacia lo que llaman viviendas habitables en terrenos rurales residenciales con la zonificación correcta. No puedes simplemente poner un galpón en medio del casco urbano y declararlo tu hogar. Eso no funciona en ningún lugar de Australia. Pero en terrenos rurales de más de 2.000 metros cuadrados fuera de los límites del pueblo, las regulaciones son sorprendentemente flexibles si cumples ciertos requisitos básicos que tienen mucho sentido cuando los lees. El galpón necesita aislamiento real instalado correctamente en paredes y techo. No una capa fina de espuma que no sirve para nada. Aislamiento genuino que haga el espacio habitable en verano y en invierno. Necesita ventilación adecuada que cumpla con las normas de construcción vigentes. Necesita conexión de plomería a la red de agua y cloaca del pueblo, si están disponibles, o un sistema séptico aprobado si no lo están. Y necesita instalación eléctrica certificada por un electricista matriculado. En resumen, tiene que ser genuinamente habitable y seguro. No un galpón de almacenamiento con un colchón tirado adentro y una hornalla de camping. Si cumples esos requisitos y presentas la solicitud correctamente, el municipio lo aprueba. No lo publicitan. No lo anuncian en ningún folleto oficial, pero tampoco lo prohíben si haces las cosas bien. Y hay personas viviendo exactamente así en las afueras de Jamestown ahora mismo, con todos sus papeles en orden, sin ningún tipo de problema con las autoridades locales. Los costos concretos de instalación son los siguientes. Un galpón de calidad fabricado por empresas especializadas del tipo que se vende específicamente para uso residencial y cumple con los estándares de construcción, cuesta entre 25 y 35.000 dólares australianos para algo de 50 a 70 metros cuadrados de superficie habitable. No es un espacio enorme, pero es suficiente para vivir cómodamente siendo 1 o 2 personas si el diseño interior está bien pensado. Un sistema solar de tamaño adecuado cuesta entre 5 y 10.000 dólares dependiendo de la capacidad que necesites. Tanques de agua entre 2 y 5.000. Equipamiento interior básico, incluyendo cocina y baño funcionales, entre 5 y 10.000 más. El total, incluyendo la tierra, está entre 60 y 80.000 dólares australianos. Una vez que esa inversión está hecha, es tuya para siempre, sin cuotas mensuales a ningún banco, sin renovaciones de contrato que te pongan nervioso cada 2 años, sin casero que decida vender la propiedad y te deje en la calle con 2 meses de aviso. Y lo que viene a continuación sobre los gastos mensuales reales de vivir ahí, va a cambiar la forma en que piensas sobre el dinero que necesitas para jubilarte. Los números mensuales en Jamestown son concretos, verificables y completamente distintos a lo que estás acostumbrado a escuchar. Las tasas municipales rondan los 100 dólares australianos al mes. La energía con un sistema solar bien dimensionado es prácticamente cero en la mayoría de los meses. El sistema genera más de lo que consumes y en muchos casos puedes vender el excedente a la red. El agua con tanques de almacenamiento adecuados y recargas ocasionales cuesta unos 15 dólares al mes en promedio a lo largo del año. La comida para una persona que come de forma simple y sin excesos está entre 400 y 500 dólares mensuales. El transporte, con un auto básico bien mantenido, unos 200 dólares al mes. El total real de gastos mensuales viviendo en Jamestown de esta manera
está entre 900 y 1.000 dólares australianos. Eso es menos de 500 euros, menos de 400 libras. Para una persona que recibe la pensión australiana, que paga aproximadamente 29.000 dólares australianos anuales, eso significa vivir completamente cubierto con un margen de sobra cada mes, no ajustado, no al límite, con margen real para lo inesperado. Pero los números en un documento son una cosa. La realidad de una persona que lo está viviendo es otra completamente distinta. Y cuando hablé con alguien que lleva años viviendo exactamente así en las afueras de Jamestown, lo que me dijo me quedó grabado de una manera que ninguna hoja de cálculo podría lograr. Es un hombre de casi 70 años. Trabajó toda su vida, ahorró lo que pudo, y cuando llegó el momento de jubilarse se encontró con una realidad que probablemente conoces bien. Su superannuation no era suficiente para comprar una propiedad convencional en ningún lugar razonable. El mercado inmobiliario australiano había seguido subiendo durante años, y lo que él tenía ahorrado representaba una fracción ridícula del precio de cualquier casa en cualquier ciudad o pueblo con servicios decentes. La alternativa era alquilar con su pensión, gastar la mayor parte de sus ingresos mensuales en el alquiler, vivir ajustado y rezar para que el casero no decidiera vender o subir el precio. Eligió hacer algo completamente diferente. Compró un terreno en las afueras de Jamestown por 30.000 dólares. Levantó un galpón de 60 metros cuadrados por 35.000. Lo equipó con lo necesario para vivir de forma funcional y cómoda por 12.000 más. Inversión total, 77.000 dólares australianos. Todo su superannuation. Lo puso todo en esto. Su pensión anual es de 29.000 dólares australianos. Sus gastos anuales reales, incluyendo absolutamente todo, están alrededor de 11.000 dólares. Ahorra 18.000 dólares australianos cada año, simplemente porque no paga alquiler ni hipoteca. 18.000 dólares al año, siendo jubilado, viviendo en un galpón. Cuando le pregunté cómo se sentía con esa decisión después de todo ese tiempo, me dijo algo que no tiene mucho de glamoroso, pero que tiene todo de honesto. Me dijo que no es lujoso, que no va a impresionar a nadie, pero que duerme tranquilo cada noche, sabiendo que nadie puede aparecer con una carta diciéndole que tiene que irse, que nadie puede subirle el alquiler, que nadie tiene ningún poder sobre su techo. Esa frase me pareció más valiosa que cualquier análisis financiero que puedas leer en cualquier lugar. ¿Vivirías genuinamente en un galpón a cambio de esa seguridad total y permanente? Comenta con honestidad, porque me interesa saber de verdad lo que piensa la gente cuando se enfrenta a esta pregunta real. Y Jamestown es solo el número 12 de la lista. Lo que encontré en el número 11 es diferente en formas que no esperaba, y hay un detalle sobre la actitud de ese municipio específico que hace que sea todavía más accesible para cierto tipo de persona que no está dispuesta a lidiar con burocracia complicada. La ciudad número 11 de esta lista tiene una característica que ningún otro lugar en Australia tiene exactamente igual, y cuando la descubrí entendí por qué hay personas que la eligen por encima de opciones aparentemente mejores en papel. Orroro, South Australia. 600 personas aproximadamente. A 300 kilómetros al norte de Adelaide, algo más de 3 horas por carretera a través de zonas agrícolas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es un pueblo pequeño incluso para los estándares de la Australia rural, y su población ha ido bajando lentamente con los años a medida que los jóvenes se van a las ciudades buscando trabajo. Eso suena como una desventaja. En realidad es exactamente lo contrario cuando entiendes cómo funciona este modelo. Cuando la población de un pueblo rural australiano decrece, el Consejo Municipal enfrenta una presión muy concreta. Necesita residentes. Necesita que la gente se quede o llegue nueva. Necesita actividad económica aunque sea mínima. Y esa presión produce algo que es difícil de encontrar en lugares más grandes y más populares. Produce una actitud pragmática hacia lo que la gente hace en los terrenos que posee legalmente.
El Consejo de Orroru no va a publicar ningún folleto anunciando que puedes vivir en un galpón en las afueras del pueblo. No lo van a promover en ninguna campaña oficial. Pero las regulaciones existen en papel y la aplicación real de esas regulaciones en la práctica es mínima, siempre que no estés generando quejas visibles. No estés creando riesgos evidentes para nadie y no estés haciendo algo que obligue a alguien a levantar el teléfono y llamar a las autoridades locales. Lo que se requiere en la práctica es concreto y razonable. Sistema séptico instalado correctamente o baño compostable que cumpla con las normas sanitarias del Estado. Energía solar probada y funcional o conexión eléctrica certificada. Suministro de agua confiable mediante tanques de almacenamiento con capacidad adecuada o perforación en el terreno. Esos tres elementos cubren lo esencial desde el punto de vista sanitario y de seguridad, que es lo único que el Consejo realmente necesita verificar para justificar no intervenir. Más allá de eso, la actitud es de no interferencia activa. No es indiferencia. Es una decisión pragmática consciente de dejar que las personas hagan lo que necesitan hacer en sus propios terrenos, siempre que no causen problemas a nadie. Los precios de la tierra en Orroru son los más accesibles que vas a encontrar en esta lista. Entre 15 y 30.000 dólares australianos para un terreno rural residencial en las afueras del pueblo con acceso razonable. A veces incluso menos para parcelas más alejadas del centro. Un galpón básico pero correctamente aislado y habitable cuesta entre 20 y 25.000 dólares australianos para algo funcional donde vivir sin pasar calor en verano ni frío en invierno. Sistema solar y toda la infraestructura de agua juntos, unos 10.000 más. Inversión total entre 45 y 55.000 dólares australianos para tener tu propio espacio para siempre. Gastos mensuales entre 800 y 900 dólares australianos cubriendo todo. Tasas municipales menos de 80 dólares al mes. Energía prácticamente cero. Agua unos 12 dólares mensuales promedio. Comida y básicos el resto. Pero lo que hace a Orroru genuinamente diferente de otras opciones con números similares no es el precio. Es algo que no aparece en ninguna hoja de cálculo y que solo descubres cuando hablas con personas que viven ahí. Los residentes actuales, que han elegido vivir de forma no convencional en terrenos rurales alrededor del pueblo, no son tratados como personas raras o marginales por la comunidad local. Son simplemente vecinos. Esa distinción parece pequeña cuando la lees en una pantalla. En la práctica es enorme cuando estás pensando en pasar el resto de tu vida en un lugar. Hay personas que intentaron este modelo en otros pueblos rurales y lo abandonaron no porque los números no funcionaran, sino porque la presión social constante de vivir en un lugar donde eres visto como alguien que hace algo extraño se vuelve insoportable con el tiempo. La mirada en el almacén local, el comentario casual en la estación de servicio, la sensación permanente de estar haciendo algo que los demás desaprueban, aunque sea completamente legal. En Orroru eso no ocurre de la misma manera. La comunidad ha absorbido esta realidad como parte normal de lo que significa vivir en ese pueblo. Y esa aceptación silenciosa cambia completamente la experiencia cotidiana de vivir ahí de una forma que es difícil de cuantificar, pero que cualquier persona que haya vivido en un pueblo pequeño entiende perfectamente. Eso no significa que sea fácil. El aislamiento es real. Los servicios son limitados. El verano es duro con temperaturas que superan los 38 grados con frecuencia. Pero la capa adicional de tensión social que acompaña a muchas otras opciones en esta lista simplemente no está presente en Orroru de la misma manera. Y para ciertas personas, ese factor marca la diferencia entre poder sostener el estilo de vida a largo plazo o no poder hacerlo. Hay algo más sobre Orroru que descubrí revisando foros y hablando con residentes y que casi nadie menciona cuando habla de este pueblo en el contexto de este modelo. Es un detalle que parece menor, pero que en la práctica tiene un impacto enorme en la calidad de vida cotidiana de las personas que viven ahí. Y ese detalle tiene que ver con algo que la mayoría de la gente da por sentado completamente hasta que se muda a un lugar donde no existe de la forma a la que está acostumbrada.
Lo que nadie te cuenta sobre vivir en pueblos como Orroru, hasta que realmente estás ahí, es que la velocidad a la que pasa el tiempo cambia completamente. Y eso puede ser lo mejor o lo peor de tu vida dependiendo de quién eres. No es una observación poética, es algo concreto y práctico que afecta cada decisión del día. Cuando no tienes que ir a trabajar, cuando no tienes deudas que te persigan, cuando tus gastos mensuales están cubiertos con margen y no hay ninguna presión financiera real sobre tu vida diaria, el tiempo funciona de forma diferente. Los días son más largos, las semanas se sienten distintas, y eso puede ser extraordinariamente liberador o puede volverse insoportable dependiendo completamente de si sabes cómo llenar ese espacio de una manera que tenga sentido para ti. Las personas que prosperan en este modelo tienen algo en común que no tiene nada que ver con el dinero. Tienen actividades concretas que les dan estructura y significado. Un jardín que mantienen con seriedad. Proyectos de construcción o mejora del propio espacio que los mantienen activos. Lectura sistemática. Algún oficio manual. Conexión con la naturaleza que los rodea de forma activa, no pasiva. Internet satelital que les permite mantenerse conectados con el mundo y con personas que importan. No es una vida de privación, es una vida de simplicidad deliberada. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, aunque desde afuera puedan parecer iguales. Lo que la mayoría de las personas imagina cuando escucha la palabra galpón es un espacio oscuro, frío en invierno y sofocante en verano, con paredes de metal sin ningún tipo de confort y una bombilla colgando del techo. Esa imagen tiene que ver con un galpón de almacenamiento o de granja que no fue diseñado para ser habitado. No tiene nada que ver con lo que se puede construir cuando el objetivo desde el principio es crear un espacio habitable real. Un galpón fabricado por empresas especializadas en vivienda residencial, con aislamiento correcto instalado en paredes y techo, con ventilación diseñada para el clima específico de la región, con un layout interior pensado para maximizar el espacio disponible, con cocina funcional y baño completo, con iluminación natural bien ubicada, es genuinamente cómodo para vivir. No es un departamento de lujo en una ciudad, pero tampoco es la imagen que la mayoría tiene en la cabeza cuando escucha la propuesta por primera vez. 50 a 70 metros cuadrados bien distribuidos son suficientes para que una persona, o incluso dos si se llevan bien y valoran la simplicidad, vivan sin sentirse oprimidas por el espacio. La clave está en el diseño interior, en no intentar meter en ese espacio todo lo que tenías en una casa de 120 metros, en elegir lo que realmente usas y necesitas y dejar todo lo demás atrás. El sistema solar merece una mención especial porque es el elemento que más escepticismo genera en personas que no han vivido con energía solar como única fuente. Un sistema de 5 a 8 kilovatios con almacenamiento en baterías adecuado proporciona energía suficiente para vivir de forma completamente normal en términos de consumo eléctrico cotidiano. Iluminación, cocina, refrigeración, dispositivos electrónicos, lavadora, todo funciona sin ningún tipo de restricción real durante la gran mayoría del año. En los periodos de menor radiación solar del invierno, puede requerir algo más de atención y gestión consciente del consumo, pero no es el problema que mucha gente anticipa. El agua por tanques con capacidad de almacenamiento adecuada y recargas ocasionales funciona perfectamente bien. No es agua corriente municipal con presión infinita disponible en cualquier momento sin pensar en ello. Requiere un nivel mínimo de conciencia sobre el consumo que la mayoría de las personas desarrolla de forma natural en pocas semanas sin ningún esfuerzo especial. Todo esto funciona. Es tecnología probada que millones de personas usan en todo el mundo de forma confiable. No es experimental ni arriesgado. Es infraestructura establecida que simplemente no es la norma en entornos urbanos donde nadie necesita pensar en ella porque existe invisible debajo de las calles. Lo que nadie puede darte es una garantía sobre el elemento más importante de todos. Y ese elemento no tiene nada que ver con el dinero, ni con la tecnología, ni con las regulaciones municipales. Tiene que ver con si tú, específicamente,
puedes vivir de esta manera. Y la única forma honesta de descubrirlo, antes de comprometer todos tus ahorros de vida en un terreno y un galpón, en un pueblo de 600 personas, a 300 kilómetros de la ciudad más cercana, es hacer algo que la mayoría de las personas que cometen errores en este proceso nunca hace. Hay personas que vendieron todo lo que tenían, compraron un terreno en un pueblo rural australiano y lo abandonaron 6 meses después, perdiendo decenas de miles de dólares. No porque los números no funcionaran, sino porque nunca fueron físicamente al lugar antes de comprometerse. Eso no es un caso aislado. Es un patrón que aparece una y otra vez en los foros, donde las personas que han intentado este modelo hablan con honestidad sobre lo que salió mal. Y la causa en la mayoría de los casos es la misma. Tomaron una decisión de vida completa, basada en investigación desde una pantalla, sin nunca experimentar en carne propia lo que significa estar físicamente en ese lugar durante varios días seguidos. La investigación en Internet te da los números, te da las regulaciones, te da las fotos que alguien eligió publicar. No te da la sensación de estar parado en medio de ese pueblo a las 3 de la tarde de un miércoles cuando no hay nadie en la calle principal y el silencio es tan denso que puedes escuchar el viento moviéndose entre los postes de luz. No te da la experiencia de despertar el tercer día seguido viendo exactamente el mismo paisaje y preguntarte honestamente si puedes hacer eso durante años. No te da la conversación real con un residente de toda la vida que te cuenta cómo es el invierno, cómo es el verano, qué pasa cuando necesitas un médico con urgencia y el hospital más cercano está a 1 hora y media de distancia. Esa experiencia directa es la única información que realmente importa a la hora de decidir si este modelo es para ti. Y la única forma de obtenerla es ir. Esto aplica a Orroroo, aplica a Jamestown, aplica a cada una de las 12 ciudades de esta lista. Antes de comprometer un solo dólar en tierra o en construcción, visita el lugar. Pasa al menos una semana ahí. No un fin de semana de turismo, sino días de semana normales donde vives como vivirías realmente. Habla con las personas que ya están haciendo esto en ese lugar específico. Pregúntales qué fue lo que no esperaban. Pregúntales qué cambiarían. Pregúntales qué es lo que más extrañan de su vida anterior y cómo lo manejan ahora. Esas conversaciones valen más que cualquier análisis financiero. Porque los números ya los conoces. Lo que no conoces todavía es si puedes sostener emocionalmente y psicológicamente el estilo de vida que esos números representan. Pero hay algo igualmente importante que investigar antes de comprometerte, y que la mayoría de las personas subestima completamente porque suena técnico y aburrido comparado con la idea de la libertad financiera y la vida simple. La certeza legal varía de forma significativa entre las distintas ciudades de esta lista. Y esa diferencia no es menor cuando estás hablando de comprometer todos tus ahorros de vida en un proyecto que depende de que el Consejo Municipal siga teniendo la misma actitud dentro de 5 o 10 años. Algunas ciudades tienen políticas publicadas oficialmente, documentadas y accesibles en el sitio web del municipio, que explican exactamente qué está permitido, bajo qué condiciones y a través de qué proceso de aprobación. Eso es lo mejor que puedes encontrar porque te da certeza real. Sabes exactamente a qué atenerte. Sabes que si cumples los requisitos documentados, tienes derecho a esa aprobación y nadie puede negártela de forma arbitraria. Otras ciudades funcionan sobre la base de lo que se llama aplicación relajada. Las regulaciones formales existen y en teoría podrían usarse para prohibir lo que estás haciendo, pero en la práctica nadie las aplica mientras no hay quejas ni problemas visibles. Eso funciona bien mientras la actitud del consejo siga siendo la misma. Pero los consejos cambian. Las elecciones locales traen nuevas personas con actitudes diferentes. Lo que era tolerado de manera informal puede dejar de serlo sin previo aviso cuando cambia quien está tomando las decisiones. No te estoy diciendo que las ciudades con aplicación relajada sean malas opciones. Te estoy diciendo que el nivel de riesgo es diferente y que necesitas entenderlo con claridad antes de decidir. Y te estoy diciendo que en cualquier caso, ya sea que estés en una ciudad con políticas explícitas o en una con aplicación informal, hay pasos concretos que puedes tomar para protegerte de forma significativa. El primero y más importante
es hablar directamente con el departamento de planificación del municipio, no a través de un intermediario, sino tú mismo, y hacer preguntas específicas sobre tu proyecto específico. No preguntas generales sobre si está permitido vivir en un galpón. Preguntas concretas sobre un terreno específico con una zonificación específica y un tipo de construcción específico. Y conseguir esas respuestas por escrito siempre que sea posible. Un correo electrónico del Consejo confirmando que tu proyecto cumple con las regulaciones vigentes vale miles de dólares de seguridad jurídica. No es una garantía absoluta frente a cambios futuros de política, pero es documentación que demuestra que actuaste de buena fe siguiendo las indicaciones oficiales del municipio, y eso tiene peso real si alguna vez surgiera un conflicto. El número 10 de esta lista es donde el equilibrio entre certeza legal y accesibilidad económica alcanza su punto más interesante de toda la investigación que realicé. Y lo que encontré ahí sobre cómo el municipio maneja específicamente las solicitudes de vivienda alternativa me pareció lo más inteligente y práctico que vi en todo este proceso. Hay un número en esta investigación que aparece una y otra vez sin importar en qué ciudad estés mirando. Y ese número es el que realmente destruye el argumento central de toda la industria de planificación financiera para el retiro. $100,000 australianos. Ese es el límite superior realista de lo que necesitas para ejecutar este modelo correctamente. Tierra bien ubicada con acceso a servicios básicos. Galpón de calidad fabricado por empresa especializada con todos los permisos en orden. Sistema solar dimensionado para cubrir el consumo real de una persona o dos. Infraestructura de agua completa con capacidad adecuada. Instalación interior funcional con cocina, baño y espacio habitable bien diseñado. Todo dentro de $100,000 australianos si eliges bien la ubicación y no te excedes en especificaciones innecesarias. Ahora compara eso con lo que la industria financiera te dice que necesitas para jubilarte con dignidad. $1,500,000 australianos en superannuation es la cifra que aparece en la mayoría de los análisis convencionales sobre planificación del retiro. 1,500,000. Para llegar a esa cifra trabajando y ahorrando durante toda una vida, la matemática para la mayoría de las personas simplemente no cierra. No por falta de disciplina ni de esfuerzo, sino porque los salarios reales, el costo de vida real y los rendimientos reales de las inversiones durante décadas no producen ese resultado para la mayoría de los trabajadores australianos. Lo que el modelo del galpón en pueblo rural demuestra de forma concreta y verificable es que esa cifra de 1,500,000 está construida sobre un supuesto que nunca se cuestiona. El supuesto de que la vivienda va a seguir siendo un gasto mensual permanente durante todo el retiro. Si eliminas ese supuesto, si resuelves la vivienda de forma permanente con una inversión única de $60,000 a $100,000, la matemática del retiro cambia completamente. La pensión australiana paga aproximadamente $29,000 australianos anuales para una persona soltera. Con los gastos mensuales reales de este modelo entre $800 y $1,200 australianos al mes, esa pensión no solo cubre todo, sino que genera un excedente real cada mes. No estás viviendo ajustado. No estás eligiendo entre la factura de la luz y la comida. Estás viviendo cubierto con margen para lo inesperado. Y eso es lo que el hombre de casi 70 años de Jamestown que te mencioné antes está experimentando en su vida real ahora mismo. $18,000 australianos de ahorro al año sobre una pensión. Porque eliminó el gasto de vivienda de su ecuación de forma permanente, con una inversión única que ya está completamente pagada. Pero hay una variante de este modelo que genera números todavía más interesantes y que tiene que ver con un grupo específico de personas para las que la oportunidad de arbitraje geográfico es incluso más grande que para los jubilados australianos. Los jubilados británicos que están considerando esto tienen algo que los jubilados australianos no tienen de la misma manera. Tienen una moneda diferente y un mercado inmobiliario de origen que en muchos casos les permite llegar a Australia con un capital inicial superior al promedio, especialmente si vendieron una propiedad en el Reino Unido antes de emigrar. La pensión estatal británica
paga aproximadamente 200 libras por semana para una persona que ha completado el periodo de contribuciones requerido. Eso son 870 libras al mes aproximadamente. En el Reino Unido, ese ingreso no cubre ni el alquiler en la mayoría de las ciudades, donde el precio medio supera ampliamente las 800 libras mensuales solo para la vivienda. El resultado es una trampa de pobreza estructural para jubilados que hicieron todo lo que se supone que debían hacer y aún así terminaron en una situación financiera insostenible. Esa misma pensión de 870 libras mensuales, convertida a dólares australianos al tipo de cambio actual, cubre completamente los gastos mensuales del modelo del galpón con un margen real sobrante. El mismo ingreso que no funciona en ningún lugar del Reino Unido funciona perfectamente en la Australia rural con vivienda propia resuelta. Eso es arbitraje geográfico real. No es una teoría financiera abstracta. Es matemática concreta aplicada a dos realidades de vida completamente diferentes con el mismo ingreso mensual. Y hay una ciudad específica en esta lista que tiene una concentración notable de jubilados británicos que llegaron exactamente por esta razón, que llevan años viviendo ahí con este modelo y que tienen historias que cambian completamente la forma en que uno piensa sobre lo que significa retirarse con dignidad cuando no tienes 1,5 millones en el banco. Una mujer británica de 64 años llegó a Australia con 82.000 libras del dinero de la venta de su piso en Manchester y hoy vive en un galpón de 60 metros cuadrados en el sur de Australia, gastando menos de lo que antes pagaba solo en calefacción durante los inviernos ingleses. No es un caso inventado para ilustrar un punto. Es una historia real que encontré en uno de los foros donde las personas que han ejecutado este modelo hablan con honestidad sobre sus experiencias, con detalles concretos, con errores incluidos, sin el barniz optimista que tienen los testimonios que la gente publica cuando quiere impresionar a alguien. Se llamaba Margaret en el foro, aunque ese probablemente no es un nombre real. Trabajó durante casi 40 años en administración pública en Manchester. Nunca tuvo ingresos altos. Ahorró lo que pudo. Cuando se jubiló tenía la pensión estatal, un piso pequeño que era suyo sin hipoteca, y la claridad brutal de que si se quedaba en el Reino Unido iba a tener que elegir entre calefacción y comida en invierno, o vender su único activo para financiar un retiro que de todas formas no iba a ser cómodo. Vendió el piso, consiguió 82.000 libras, investigó durante meses. Voló a Australia, pasó 3 semanas visitando distintas ubicaciones de esta lista, habló con personas que ya vivían de esta manera y tomó una decisión que su familia pensó que era una señal de que algo no estaba bien en ella. Compró un terreno por 22.000 dólares australianos. Instaló un galpón fabricado de 60 metros cuadrados por 31.000 dólares. Lo equipó completamente por 9.000 más, incluyendo sistema solar, tanques de agua y todo el interior. Inversión total, 62.000 dólares australianos. Le sobró capital que invirtió de forma conservadora como colchón de seguridad. Su pensión británica convertida a dólares australianos le deposita cada semana lo suficiente para cubrir todos sus gastos mensuales con un margen de unos 300 dólares australianos sobrantes. No es riqueza, pero es seguridad real. Y es una diferencia tan grande comparada con lo que habría sido su vida en Manchester, que cuando le preguntaron en el foro si se arrepentía de algo, su respuesta fue una sola palabra: no. Lo que hace especialmente interesante el caso de los jubilados británicos en este modelo es la combinación de factores que se alinean de una manera que no existe para ningún otro grupo demográfico de la misma forma. Primero, muchos tienen acceso a capital inicial relativamente significativo a través de la venta de propiedades en el Reino Unido, donde incluso los pisos pequeños en ciudades medianas tienen valores que cubren holgadamente la inversión total requerida por este modelo. Segundo, el tipo de cambio entre la libra y el dólar australiano genera un poder adquisitivo real en Australia que no tienen en su país de origen. Tercero, Australia tiene clima que, para alguien que pasó décadas en el norte de Inglaterra, representa un cambio radical hacia algo genuinamente más agradable durante la mayor parte del año.
Los trade-offs existen. El calor de verano en la Australia del Sur puede ser brutal para alguien acostumbrado a temperaturas moderadas. La distancia de familia y amigos en el Reino Unido es real y pesa emocionalmente de una manera que los números no capturan. Los servicios de salud en zonas rurales australianas son limitados comparados con lo que ofrece el sistema británico en zonas urbanas. Estos son factores reales que necesitan evaluarse con honestidad antes de decidir. Pero para personas en la situación de Margaret, personas que en su país de origen enfrentan un retiro de privación genuina, a pesar de haber trabajado y contribuido durante décadas, la comparación no es entre una vida cómoda en el Reino Unido y una vida austera en Australia rural. Es entre una vida de restricción financiera permanente en un clima frío y caro y una vida de seguridad financiera real en un clima cálido y simple. Esa comparación real, no la versión idealizada, sino la comparación honesta entre dos realidades concretas, es la que hace que cada vez más personas estén tomando la misma decisión que tomó Margaret. Y hay algo que descubrí sobre la comunidad de expatriados británicos en ciertas ciudades de esta lista, que cambia completamente el argumento del aislamiento social, que es la objeción más frecuente que la gente plantea cuando escucha esta propuesta por primera vez. El argumento del aislamiento social es el que más veces aparece cuando las personas que escuchan este modelo por primera vez explican por qué no lo harían. Y es un argumento legítimo que merece una respuesta honesta, en lugar de ser descartado como si no importara. Vivir en un pueblo de 600 o 1.400 personas en la Australia rural es objetivamente diferente en términos de vida social a vivir en una ciudad con acceso a restaurantes, eventos culturales, una red social establecida de décadas y la posibilidad de encontrarte con alguien conocido en cualquier esquina. Esa diferencia es real. Negarla sería deshonesto. Pero el aislamiento social que la mayoría de las personas imagina cuando piensa en este modelo es significativamente peor que el aislamiento social que las personas que realmente lo viven experimentan en la práctica. Y hay varias razones concretas para esa diferencia. La primera es el Internet satelital. La tecnología de conexión disponible actualmente en zonas rurales australianas permite videollamadas de alta calidad, acceso a todo el contenido de entretenimiento y cultura que existe en formato digital, comunicación en tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo, y participación activa en comunidades online de intereses específicos que pueden ser tan ricas socialmente como cualquier comunidad física local. No es lo mismo que estar en la misma habitación con alguien, pero tampoco es el aislamiento absoluto que la palabra evoca. La segunda razón es la comunidad local misma. Los pueblos rurales australianos pequeños tienen una densidad de relaciones interpersonales que las ciudades grandes no tienen. Cuando hay 1.400 personas en un lugar, te conviertes en alguien conocido relativamente rápido. Las interacciones en el almacén, en la estación de servicio, en el club local, tienen una continuidad y una profundidad que las interacciones urbanas anónimas no tienen. No todo el mundo valora ese tipo de conexión social, pero para quienes sí la valoran, existe de forma natural en estos entornos. La tercera razón es específicamente relevante para los expatriados británicos y también para jubilados australianos de ciertas ciudades de la costa este. En varios de los pueblos de esta lista existe una comunidad ya establecida de personas que llegaron por exactamente las mismas razones, que comparten experiencias similares, que entendieron el mismo problema financiero y tomaron la misma decisión. Eso crea vínculos que son cualitativamente diferentes a los vínculos casuales de vecindad. Son personas que se eligieron mutuamente de alguna manera al elegir el mismo lugar por las mismas razones. Encontré evidencia de esto en múltiples conversaciones en foros y en comentarios directos de personas viviendo en estas comunidades. No es una red social organizada ni un club formal. Es simplemente la acumulación natural de personas con perfiles similares que terminaron en el mismo lugar por razones similares y que inevitablemente se encuentran y se reconocen. Pero hay un elemento del aislamiento que ninguna de estas razones resuelve completamente y que es importante nombrar con honestidad. La distancia de servicios médicos de calidad es real
y aumenta con la edad de formas que son difíciles de predecir con precisión cuando eres relativamente joven y saludable al momento de tomar la decisión. Un hospital de referencia a 1 hora y media de distancia no es un problema urgente cuando tienes 65 años y buena salud. Puede convertirse en un problema real a los 75. La capacidad de conducir de forma segura disminuye con el tiempo. Las condiciones de salud que requieren atención frecuente emergen de formas impredecibles, y la infraestructura de transporte en zonas rurales australianas no compensa fácilmente la pérdida de movilidad personal. Este es el trade-off que las personas que prosperan en este modelo a largo plazo manejan de dos maneras distintas. Algunos lo aceptan conscientemente como parte del cálculo, priorizando la seguridad financiera de las décadas de retiro joven y activo sobre la incertidumbre de los años más avanzados. Otros lo resuelven eligiendo específicamente ubicaciones de esta lista que están relativamente cerca de servicios médicos adecuados, aunque eso implique pagar algo más por el terreno o aceptar regulaciones municipales ligeramente menos flexibles. Y ese equilibrio entre accesibilidad a servicios y costo de implementación es exactamente lo que hace el número 7 de esta lista tan diferente de todo lo demás que hemos visto hasta ahora. El número 7 de esta lista está a menos de 2 horas en auto de una ciudad con hospital de referencia completo, aeropuerto internacional, supermercados grandes y todo lo que la gente normalmente asocia con acceso a servicios reales. Y aún así, cumple cada uno de los requisitos del modelo con números que compiten directamente con los pueblos más baratos y aislados de la lista. Eso no debería ser posible según la lógica convencional de los mercados inmobiliarios rurales australianos. Cuanto más cerca estás de una ciudad grande, más cara es la tierra. Cuanto más cara es la tierra, peor funciona la matemática del modelo. Esa relación existe y es real en la gran mayoría de los casos. Pero hay excepciones que se producen cuando coinciden factores específicos que no tienen que ver con la distancia a la ciudad, sino con la historia económica local del lugar. Crystal Brook, South Australia. Una ciudad de aproximadamente 1,000 personas al noreste de Port Pirie, que a su vez está a menos de 2 horas de Adelaide por autopista en buenas condiciones. Los servicios de salud de Port Pirie incluyen un hospital de base con capacidades de emergencia reales, especialistas que visitan regularmente y conexión rápida con los hospitales de referencia de Adelaide para casos que lo requieran. Eso cambia completamente el cálculo de riesgo a largo plazo que mencionamos antes, el que tiene que ver con la incertidumbre médica de los años más avanzados del retiro. La tierra rural en las afueras de Crystal Brook está entre 25 y 40 mil dólares australianos para terrenos con zonificación rural residencial adecuada y acceso a servicios básicos. Más cara que Orroroo. Pero el diferencial de precio es modesto comparado con la diferencia en acceso a servicios que obtienes a cambio. El Consejo de Crystal Brook, que opera bajo la administración del distrito de Northern Areas, tiene una historia documentada de aprobación de estructuras habitables alternativas en terrenos rurales zonificados correctamente. No es aplicación relajada e informal como en Orroroo. Hay precedentes documentados, solicitudes aprobadas que puedes revisar en los registros públicos del municipio. Personas que obtuvieron sus permisos siguiendo el proceso formal y que viven ahí legalmente con todos los papeles en orden desde hace años. Esa combinación de certeza legal real, precio de tierra todavía accesible y proximidad razonable a servicios urbanos y médicos genuinos es lo que hace al número 7 el punto de entrada favorito de las personas que quieren este modelo, pero que no pueden o no quieren aceptar el nivel de aislamiento más extremo de otras ubicaciones en la lista. Los costos totales en Crystal Brook están entre 70 y 90 mil dólares australianos para una implementación completa y de calidad. Más que Orroroo, pero todavía dramáticamente menos que cualquier forma de propiedad convencional en cualquier parte de Australia con acceso comparable a servicios. Los gastos mensuales corrientes están entre 900 y 1,100 dólares australianos, dependiendo del estilo de vida, cubriendo absolutamente todo. Hablé con un hombre de 67 años que eligió Crystal Brook específicamente por esta razón. Había investigado otras opciones más baratas, visitó Orroroo, estuvo en Jamestown, entendió perfectamente los números de ambos lugares.
pero tenía un problema de salud crónico que requería revisiones médicas regulares, nada urgente, pero sí frecuente, y la idea de hacer un viaje de 3 horas de ida y vuelta cada vez que necesitara una consulta le parecía insostenible como rutina de vida a largo plazo. Crystal Brook resolvió ese problema. Su terreno le costó $38.000 australianos. Su galpón instalado y equipado completamente le costó $46.000 más. Total, $84.000 australianos. Su pensión cubre sus gastos con un excedente mensual de unos $400 que va acumulando como reserva. Y cada 3 semanas conduce 40 minutos hasta Port Pirie para su revisión médica, hace las compras grandes del mes y vuelve a casa. Eso no es aislamiento, es simplicidad con acceso. Y es una distinción que importa enormemente para ciertas personas que descartaron este modelo prematuramente porque asumieron que aislamiento extremo era una condición no negociable de la propuesta. Pero Crystal Brook tiene un detalle adicional que no aparece en ningún análisis financiero y que descubrí por casualidad revisando registros municipales históricos y que hace que la posición legal de los residentes con viviendas alternativas en ese distrito sea más sólida de lo que parece a primera vista. Lo que descubrí en los registros históricos del distrito de Northern Areas, bajo cuya administración opera Crystal Brook, es algo que le da a los residentes que han seguido el proceso formal de aprobación una protección adicional que va más allá de la simple tolerancia municipal. El Consejo aprobó en su momento una serie de enmiendas al Plan de Desarrollo Local que explícitamente reconocen las viviendas alternativas en terrenos rurales como una categoría de uso legítimo bajo condiciones específicas documentadas. Eso significa que no estás dependiendo de la actitud informal de quien esté en el municipio en un momento dado. Estás dentro de una categoría de uso que fue aprobada formalmente y que requeriría un proceso de enmienda formal para ser revertida, lo cual es un proceso largo, público y políticamente costoso para cualquier consejo. Esa es la diferencia entre seguridad jurídica real y tolerancia informal. Y para alguien que está comprometiendo $80 o $90.000 australianos en un proyecto de vivienda permanente, esa diferencia no es menor. La mayoría de las personas que investigan este modelo no llega a este nivel de detalle porque buscan información general en Internet y en foros, donde las personas hablan de experiencias personales, pero raramente analizan los documentos municipales formales con ese grado de profundidad. Hacerlo requiere tiempo, requiere saber qué buscar y dónde buscarlo, y requiere entender suficientemente el lenguaje de planificación urbana como para interpretar lo que significan las distintas categorías y enmiendas en términos prácticos reales. Yo lo hice para las 12 ciudades de esta lista, y lo que encontré en cada caso es que el nivel de certeza legal varía de forma significativa y que esa variación no siempre coincide con lo que la gente asume, basándose en la reputación informal de cada lugar en los foros. Hay ciudades con reputación de permisividad en los foros que en realidad tienen una base legal más frágil de lo que sus defensores reconocen. Y hay ciudades que casi no aparecen mencionadas en las discusiones online, pero que tienen documentación municipal que les da a sus residentes un nivel de seguridad jurídica superior. Crystal Brook está en la segunda categoría, y no es la única. El número 4 de esta lista tiene algo que ningún otro lugar tiene en la misma combinación y que tiene que ver con una característica específica del terreno disponible en esa zona que reduce el costo total de implementación del modelo de una manera que no es obvia hasta que ves los números reales de personas que lo han hecho ahí recientemente. Pero antes de llegar al número 4, necesito hablar sobre algo que has estado escuchando de fondo durante toda esta investigación y que nunca he nombrado directamente. Algo que la mayoría de las personas evita discutir cuando habla de retiro alternativo porque incomoda demasiado a las personas que lo escuchan. El hecho de que este modelo existe, funciona, está probado y verificado, y que sin embargo la gran mayoría de los asesores financieros australianos nunca lo menciona como opción real a sus clientes, que claramente lo necesitarían, tiene una explicación que no es accidental ni producto de ignorancia. Los asesores financieros cobran comisiones y honorarios basados en el volumen de activos que administran.
Un cliente que resuelve su retiro con $80,000 australianos en tierra y construcción y vive sobre la pensión sin necesitar ningún producto de inversión ni ningún servicio de gestión patrimonial, no genera ningún ingreso para un asesor financiero. Un cliente aterrado por no tener suficiente superannuation y convencido de que necesita hacer crecer urgentemente un portafolio de inversiones para poder jubilarse algún día, genera comisiones durante décadas. No es una conspiración. Es simplemente que los incentivos económicos del sector de planificación financiera están estructuralmente alineados para no recomendar la solución más accesible y efectiva para las personas con ahorros modestos que enfrentan el problema más común del retiro en Australia. Y cuando entiendes eso, el silencio del sector sobre este modelo deja de ser sorprendente y empieza a ser exactamente lo que es. La industria de la planificación financiera australiana lleva décadas construyendo un miedo específico y calculado en la mente de sus clientes. Y ese miedo tiene un nombre concreto que probablemente reconoces porque te lo han repetido tantas veces que ya lo sientes como una verdad natural. El miedo a quedarte sin dinero antes de morirte. Ese miedo es real para mucha gente y las consecuencias de que ocurra son genuinamente graves. No estoy diciendo que el miedo sea irracional. Estoy diciendo que la solución que la industria ofrece para ese miedo, acumular $1,5 millones australianos en superannuation gestionado profesionalmente con comisiones anuales, es una solución diseñada para beneficiar al sector tanto como al cliente y que existe una alternativa que resuelve el mismo miedo de forma más directa, más barata y más accesible para la mayoría de los trabajadores australianos reales. Esa alternativa es eliminar el gasto de vivienda de forma permanente con una inversión única. No reducirlo, no subsidiarlo, eliminarlo. Cuando no tienes alquiler ni hipoteca que pagar cada mes, la cantidad de ingreso mensual que necesitas para vivir con seguridad y dignidad cae de forma tan dramática que cambia completamente el cálculo de cuánto necesitas acumular antes de poder jubilarte. La pensión australiana de $29,000 anuales es suficiente. No teóricamente suficiente ni suficiente bajo condiciones ideales. Suficiente en la práctica real de personas que están viviendo exactamente así ahora mismo, con gastos anuales reales de $11,000 a $14,000 australianos cubriendo todo, y con un excedente mensual que van acumulando como reserva para lo inesperado. El número 4 de esta lista es donde esto se vuelve todavía más concreto porque tiene una característica del terreno disponible que ninguna otra ubicación de la lista tiene de la misma manera. Y esa característica reduce el costo total de implementación de una forma que no es obvia hasta que ves los números reales. Peterborough, South Australia. Una ciudad de aproximadamente 1.300 personas a unos 240 kilómetros al noreste de Adelaide, algo menos de 3 horas por carretera. Tierra rural en las afueras, entre $18,000 y $35,000 australianos, dependiendo del tamaño y la ubicación exacta dentro de la zona rural residencial del municipio. Lo que hace diferente a Peterborough de otras ciudades con precios similares es que el Consejo Municipal tiene provisiones explícitas y documentadas para lo que llaman viviendas auxiliares en terrenos rurales. Eso no es aplicación relajada ni tolerancia informal. Es una categoría de uso reconocida formalmente en el Plan de Desarrollo Local del municipio, con un proceso de aprobación documentado, con criterios claros y públicamente accesibles sobre qué se requiere para obtener la aprobación. Esa claridad tiene un valor económico concreto que la mayoría de las personas no calcula cuando compara ubicaciones. Cuando sabes exactamente qué necesitas hacer para obtener la aprobación antes de comprometer tu dinero, puedes planificar la construcción con precisión. No hay costos imprevistos por tener que modificar algo que el municipio rechaza. No hay demoras que aumentan el costo financiero y emocional del proyecto. No hay incertidumbre que te obliga a mantener capital de reserva adicional como colchón frente a lo desconocido. Pero la característica que realmente diferencia a Peterborough es la disponibilidad de terrenos que ya tienen infraestructura básica preinstalada. Durante décadas de actividad agrícola en esa región,
Muchos terrenos rurales que ahora están disponibles para compra ya tienen perforaciones de agua funcionando, conexiones eléctricas establecidas, aunque en algunos casos requieran actualización, y acceso vehicular consolidado. Eso elimina o reduce significativamente varios de los costos de implementación que en otras ubicaciones son inevitables. Un terreno en Peterborough con perforación funcionando y conexión eléctrica existente puede reducir el costo total de implementación en 10 a 15.000 dólares australianos, comparado con un terreno equivalente en otra ubicación que parte de cero en infraestructura. Eso no es un detalle menor. Eso es la diferencia entre una implementación total de 65.000 y una de 50.000, con la misma calidad de resultado final. Y hay algo más que encontré sobre Peterborough que tiene que ver con un proyecto comunitario informal que se ha desarrollado ahí en los últimos años y que no aparece en ningún análisis oficial, pero que cambia completamente la ecuación del aislamiento social para las personas que llegan a vivir ahí con este modelo. Lo que está ocurriendo informalmente en Peterborough entre las personas que han llegado a vivir ahí con el modelo del galpón en los últimos años es algo que nadie organizó deliberadamente y que nadie promovió activamente. Surgió de forma natural de la simple realidad de que personas con perfiles similares, que tomaron decisiones similares por razones similares, terminaron siendo vecinos en el mismo pueblo. Se conocen en el almacén local. Se cruzan en la estación de servicio. Alguien menciona que está teniendo un problema con el sistema solar y otro que pasó por lo mismo 3 meses antes ofrece ayuda. Alguien tiene un exceso de producción en el jardín y aparece con cosas en la puerta del vecino. Alguien necesita que lo lleven a Port Augusta para una consulta médica y hay alguien disponible que va en esa dirección ese día. No es una comunidad organizada con estructura formal. No tiene nombre ni reuniones regulares ni ningún tipo de institución. Es simplemente la red de apoyo mutuo que emerge naturalmente cuando hay suficiente densidad de personas con experiencias compartidas en un espacio geográfico pequeño. Ese tipo de red tiene un valor práctico enorme que los números no capturan, pero que las personas que lo viven reconocen de inmediato como uno de los factores más importantes de por qué el modelo funciona de forma sostenible a largo plazo. No es solo seguridad financiera lo que estas personas han construido. Es un entorno social que funciona de una manera que muchas ciudades grandes, con millones de personas, no logran producir. Ahora bien, sería deshonesto presentar esto como si fuera la norma en todas las ciudades de la lista. No lo es. En algunas ubicaciones, las personas que viven con este modelo son casos aislados, rodeados de una comunidad local que los acepta de forma neutral, pero con la que no tienen una conexión particular. En otras, como en ciertos pueblos del interior de Queensland, el perfil demográfico local es tan diferente al de las personas que llegan con este modelo que la integración social genuina es difícil por razones que no tienen nada que ver con hostilidad, sino simplemente con diferencias de experiencia vital y referentes culturales. Peterborough está en el extremo positivo de ese espectro, y Crystal Brook, que mencionamos antes, también lo está, aunque por razones ligeramente diferentes relacionadas con su proximidad a Port Pirie y la dinámica que eso crea con la población local. Pero hay algo que une a todas las ciudades de esta lista que ha aparecido una y otra vez en cada conversación real con personas que viven este modelo, en cada testimonio honesto de los foros, en cada análisis de qué diferencia las personas que prosperan de las que abandonan. No es el precio del terreno, no es la flexibilidad del municipio, no es la calidad del galpón ni la capacidad del sistema solar. Es algo anterior a todo eso. Es algo que tienes que resolver antes de investigar una sola regulación municipal o comparar un solo precio de terreno. Es la pregunta de si genuinamente puedes sostener psicológicamente una vida simple en aislamiento relativo durante años, no durante una semana de vacaciones rurales, sino durante años reales de vida cotidiana. Y la única forma honesta de responder esa pregunta no es pensando en ello. No es imaginándote cómo se sentiría. No es leyendo testimonios de otras personas. Es exponiéndote directamente a la realidad del lugar durante suficiente tiempo como para que la novedad desaparezca y lo que quede sea la experiencia genuina
sin el filtro del entusiasmo inicial. Hay personas que hicieron eso, que pasaron tiempo real, experimentaron el aislamiento sin romantizarlo, hablaron con los que ya vivían ahí con honestidad total y volvieron convencidas de que no era para ellas. Esas personas tomaron la mejor decisión posible con la información que tenían. No perdieron nada más que el tiempo y el costo de un viaje. Y hay personas que hicieron exactamente lo mismo y volvieron convencidas de que era exactamente lo que necesitaban. Vendieron lo que tenían que vender, tomaron la decisión y llevan años viviendo con una seguridad financiera que antes no podían imaginar. La diferencia entre esos dos grupos no tiene nada que ver con la inteligencia, el coraje o la capacidad de sacrificio. Tiene que ver con quiénes son esas personas específicamente y qué es lo que realmente necesitan para ser felices. Una pregunta que parece simple, pero que mucha gente lleva décadas sin responder con honestidad real. Y hay un número en esta lista, el número 2, que tiene una historia detrás que cambia completamente cómo uno piensa sobre quién puede y quién no puede vivir de esta manera. Porque la persona que encontré ahí no encaja en ninguno de los perfiles que uno imaginaría para este modelo. La persona que encontré en el número 2 de esta lista tenía 53 años cuando tomó la decisión, no 65 ni 70, y había ganado más de $120,000 australianos anuales durante casi una década trabajando en el sector minero del interior de Western Australia. No era alguien que llegó a este modelo porque no tenía opciones. Era alguien que tenía más opciones que la mayoría y eligió esto de todas formas después de hacer los cálculos con una claridad que muy poca gente tiene la honestidad de aplicar a su propia situación financiera. Se llamaba David, en el foro donde encontré su historia. Ingeniero de procesos. Casi 20 años de carrera. Superannuation, acumulado de algo más de $400,000 australianos al momento de tomar la decisión. Una cifra que para la mayoría de los trabajadores australianos representaría el resultado de una vida entera de ahorro disciplinado. Para los estándares del sector financiero convencional, David estaba en una posición relativamente buena, aunque todavía lejos del $1,500,000 que supuestamente necesitaba. Pero David hizo algo que la mayoría de las personas en su posición no hace. Se sentó a calcular no cuánto necesitaba acumular para jubilarse, sino cuánto necesitaba realmente para vivir de forma que le resultara genuinamente satisfactoria, sin los gastos que su nivel de ingreso anterior había generado de forma automática, pero que no contribuían de ninguna manera real a su bienestar. El resultado de ese ejercicio lo sorprendió incluso a él. La mayor parte de sus gastos mensuales en Perth, donde vivía, eran gastos de mantenimiento de un estilo de vida que existía principalmente para sostener la apariencia de alguien que gana $120,000 anuales. El alquiler de un departamento en un barrio apropiado para alguien de su nivel profesional. El auto adecuado. Las salidas a restaurantes que corresponden a esa categoría social. La ropa correcta. Las vacaciones que la gente de su entorno espera que tengas. Quitando todo eso, calculando únicamente lo que realmente necesitaba para vivir de una forma que le resultara buena de verdad, llegó a una cifra mensual que cabía cómodamente dentro de lo que la pensión australiana proporciona, siempre y cuando resolviera la vivienda de forma permanente y sin costo mensual recurrente. Tomó la decisión a los 53 años. No esperó a los 67. Compró un terreno en las afueras de Quorn, en el Flinders Ranges de South Australia, por $26,000 australianos. Instaló un galpón de 70 metros cuadrados que es probablemente el más cuidadosamente diseñado de todos los que encontré durante esta investigación, con orientación solar optimizada, sistema de ventilación cruzada que elimina la necesidad de aire acondicionado durante la mayor parte del año, y un diseño interior que aprovecha cada metro cuadrado con una eficiencia que haría envidiar a muchos arquitectos de departamentos urbanos. Su inversión total fue de $89,000 australianos, incluyendo absolutamente todo. Le quedan más de $300,000 en superannuation, invertidos de forma conservadora, generando un rendimiento modesto que no toca porque no lo necesita. Su pensión anticipada combinada con sus ingresos de inversión cubren sus gastos reales con un margen que describe como obscenamente cómodo,
comparado con la angustia financiera silenciosa que sentía ganando $120,000 al año en Perth y preguntándose constantemente si algún día tendría suficiente. Lleva 4 años viviendo así. Cuando le preguntaron en el foro qué extrañaba de su vida anterior, respondió después de pensarlo unos segundos. Dijo que extrañaba creer que la necesitaba. Esa respuesta me pareció la descripción más honesta y precisa de lo que este modelo realmente cambia en las personas que lo eligen conscientemente y con información real. No cambia las condiciones materiales de vida de forma radical. Cambia la relación que tienes con lo que tienes. Y eso produce un efecto en el bienestar cotidiano que ningún saldo de superannuation, por grande que sea, puede producir por sí solo. Quorn tiene regulaciones municipales permisivas en el marco del Consejo Regional de Flinders Ranges, tierra accesible con paisaje genuinamente espectacular, y una comunidad local pequeña, pero con un carácter propio, que varias personas que viven ahí describen como uno de los factores que más contribuye a la calidad de su vida cotidiana. Y el número 1 de la lista tiene algo que supera todo lo que hemos visto hasta ahora en términos de la combinación específica de factores que hacen que este modelo funcione mejor. Y la razón por la que está en el primer puesto tiene que ver con algo que ninguna otra ciudad de las 12 tiene exactamente igual. Ravenswood, Queensland. La ciudad número 1 de esta lista. Y la razón por la que está en el primer puesto no es que sea la más barata, ni la que tiene el clima más agradable, ni la que está más cerca de servicios urbanos importantes, aunque en varios de esos aspectos compite bien con cualquier otra opción de la lista. Está en el primer puesto porque es la única ciudad de las 12 donde el Consejo Municipal tiene una política publicada, oficial, accesible en su sitio web, que explícitamente reconoce y apoya las viviendas no convencionales en terrenos rurales como una forma válida y bienvenida de ocupación permanente dentro de su jurisdicción. No es tolerancia, no es aplicación relajada, no es un antecedente histórico que puedes encontrar en los archivos si sabes dónde buscar. Es una política activa, vigente, documentada, que el propio Consejo Municipal publicita porque entiende que atraer residentes que quieren vivir de forma simple y permanente en su territorio es beneficioso para la comunidad local de formas concretas y medibles. Esa diferencia en el punto de partida legal cambia todo lo que viene después. Cuando te sientas a planificar tu implementación en Ravenswood, no estás calculando riesgos de cambios futuros de política. No estás evaluando cuánto capital de reserva necesitas mantener por si acaso el municipio decide interpretar sus regulaciones de forma diferente dentro de 5 años. No estás dependiendo de que la persona que atiende las solicitudes de planificación tenga la misma actitud que la que atendía el año pasado. Estás operando dentro de un marco que el propio municipio creó deliberadamente para situaciones exactamente como la tuya. Y eso produce una seguridad psicológica que los números solos no pueden producir. Una seguridad que se traduce en decisiones más claras, implementaciones más eficientes y una experiencia de vida cotidiana sin la tensión de fondo que acompaña a las situaciones donde la legitimidad de lo que estás haciendo depende de que nadie decida cuestionarla. La tierra en Ravenswood está entre $20 y $45,000 australianos para terrenos rurales con la zonificación adecuada. Los costos de implementación son comparables a los de otras ubicaciones de la lista, entre $60 y $95,000 australianos, dependiendo del tamaño y la calidad de la construcción. Los gastos mensuales corrientes están entre $850 y $1,100 australianos, cubriendo todo. El clima de Queensland es más cálido y húmedo que el de South Australia, lo cual tiene ventajas e inconvenientes según el perfil de cada persona. Los inviernos son suaves hasta el punto de que la calefacción es prácticamente innecesaria durante la mayor parte del año, lo cual es relevante para los jubilados británicos que llegan de décadas de inviernos costosos. Los veranos son calurosos, aunque no con los picos extremos del interior de South Australia. Hay algo más sobre Ravenswood que descubrí revisando los foros con detenimiento y que ningún análisis oficial menciona. Las personas que viven ahí con este modelo tienen una tasa de permanencia notablemente más alta que en otras ubicaciones de la lista. Es decir,
Las personas que eligen Ravenswood tienden a quedarse. No abandonan el modelo después de un año ni vuelven a la ciudad después de 2. Se quedan. Construyen su vida ahí. Y los que llevan más tiempo son los defensores más consistentes de la opción. No tengo una explicación única para eso. Probablemente es una combinación de la seguridad jurídica que produce no tener que preocuparse por la legitimidad de lo que estás haciendo, el clima que hace la vida cotidiana más fácil en términos energéticos y físicos, y la comunidad local que en Ravenswood tiene un carácter específico que varias personas describen como difícil de articular, pero inmediatamente reconocible cuando estás ahí. Todo eso junto produce algo que es más que la suma de sus partes. Produce un lugar donde este modelo no solo funciona en términos financieros, sino que funciona en términos de vida real cotidiana de una forma sostenida y duradera. Y eso nos lleva a la pregunta que ha estado detrás de todo lo que hemos discutido desde el principio, la que nunca se hace directamente en ninguna conversación sobre retiro, pero que es en realidad la única que importa de verdad. ¿Qué significa realmente retirarse con dignidad? La industria financiera tiene una respuesta muy clara a esa pregunta. Significa tener suficiente dinero acumulado para mantener un estilo de vida que se parezca lo más posible al que tenías cuando trabajabas. Significa seguir viviendo en un lugar similar, con un nivel de consumo similar, con las mismas comodidades y el mismo estatus social aproximado, simplemente sin tener que ir a trabajar para financiarlo. Esa definición de dignidad requiere el 1,5 millones. Y para la mayoría de los trabajadores australianos reales, esa definición hace que el retiro digno sea una posibilidad teórica que se aleja constantemente hacia el futuro sin importar cuánto trabajen ni cuánto ahorren. Pero hay otra definición de dignidad que las personas de esta lista han encontrado de forma práctica y verificable. Dignidad significa no depender de nadie para tener un techo. Significa no vivir con la angustia de que el alquiler suba o el casero venda o los ahorros se agoten. Significa despertar cada mañana sabiendo que lo que tienes es tuyo, que nadie puede quitártelo y que lo que entra cada mes es suficiente para cubrir todo lo que realmente necesitas con algo sobrante. Esa dignidad cuesta entre 60 y 100.000 dólares australianos de inversión única. No 1,5 millones, no décadas adicionales de trabajo. 60 a 100.000 y una decisión que la mayoría de las personas que la necesitarían nunca consideran porque nadie les dice que existe. La pregunta que me hago después de todo este tiempo investigando este modelo es sencilla y directa. Si existiera una forma real y verificada de retirarte con seguridad financiera genuina por una fracción de lo que te han dicho que necesitas, pero implicara aceptar que tu casa sea un galpón de metal en un pueblo pequeño, ¿lo harías? ¿O el qué dirán pesa más que la libertad real? Comenta honestamente abajo porque me interesa de verdad lo que piensa la gente cuando se enfrenta a esta pregunta sin filtros. No la respuesta políticamente correcta, la respuesta real. Si esta información te pareció útil y crees que hay alguien que necesita escucharla, suscríbete ahora y dale like. No cuesta nada y es la única forma de que esto llegue a las personas que de verdad lo necesitan. No a las que ya tienen el 1,5 millones, sino a las que están buscando una salida real al problema real del retiro en Australia.